Y en este momento les presentamos al tío Alberto. No es cierto. Es el ahijado del tío Alberto, que como creen se llama Pancho y vino con su novia, pero no quiso salir su novia, pero bueno, aquí con nuestra amiga Alexandrova, que nos va a hacer favor, tío Alberto. Yo lo invité porque como usted es muy dragón, dije, vamos a dar una lección de la comida, la cocina, los gustos de los rusos, ¿no, Elena? Nos platicas qué comen los rusos, qué podemos encontrar aquí en México para saborear un poco la cocina rusa. Aquí en cafetería tenemos todo completo. Tenemos la carta, tenemos café, cuál te gusta, y tenemos muchas cosas en nuestra vitrina. A ver. Sí, por eso quiero... ¿Por dónde empezamos? Ajá. Por ejemplo, cosas, conservas repasadas, ¿sí? Es hongos. Son hongos reposados. Reposados, Sí. elaborados por ella, aquí. Con el toque ruso. Sí, todas estas cosas preparamos aquí. ¿Y esto qué es? Tvorak. Es requesón, pero requesón de receta rusa. Tvorak. Tvorak. Es mucho tiempo nosotros buscamos y no encontramos que necesita, por eso ahora aquí hacemos kefir, es como yogurt natural. ¿Kefir? Kefir, es como yogurt natural aquí. Ya. Pero no tiene conservante. Y hace buen estómago. Y después con El kefir hacemos tvorak. requesón. El requesón. Y luego ese pastelito con nuez, ¿qué es? Se llama medavik. Este pastel de miel a todos nuestros clientes les gustó mucho. Si compran una rebanada, después vienen y piden entero. O sea que esto se come con café, se acompaña con café o una bebida. O con té negro. O con té, sí, té negro o té verde también vendemos aquí, té negro te venden. Y luego tenemos aquí es una ensalada. No, es col con zanahoria. Sí, es reposada. ¿Y qué le echan algún jugo, algo? ¿Vinagre? ¿Qué le echan? No, tiene su jugo. Jugo de col, jugo de zanahoria. Sí. A veces puedes poner aceite. Aceite, sí, claro. De oliva o aceite casero. De lo que quiera. Sí, que prefiera. Y luego... jitomates. Yo pensé que son jitomates. Es jitomates, sí. Salado. Salado, en salmuera. Y pepinillos. Pepinillos, tan ricos que saben, ¿no? Sí, ellos consumen muchos pepinillos, ya sean forma natural, fresco o en conserva. Y en conserva lo comen de más. No, aquí es como nosotros el chile. Sí. Un pepinillo. Les encanta comer mucho, sacan y así lo comen. ¿Les gusta mucho el pepinillo? Sí, con este pepinillo preparamos ensaladas y sopas. ¿Y no se lo echan a un sándwich? Sí, también. Sí, también. Fíjate, tío Alberto, ya hasta se me antojó un pepinillo, ya se le hizo agua a la boca, y luego, ¿esto qué? Esta es una salsa mexicana. No es verdad. ¿No? En Rusia no comemos mucho salsa como aquí mexicanos, ¿no? Pero mexicanos cuando vienen aquí, cuando abrimos y vienen mexicanos me preguntan, ¿y dónde salsa? ¿Y dónde salsa? ¿Y dónde salsa? Y no tenemos, y por eso ahora tenemos. Pero sí es rusa. Sí, esta hacemos aquí. Y no pica. Pica, para rusos pica, pero para mexicanos no mucho. Ahí se usa allá en Moscú. Sí. Al lado de la carne o del platillo, ¿no? Sí, por ejemplo, con crepas con carne, podemos comer con crema y con esta salsa, sale muy rico. Y luego la bebida. Un tepachito.
Si hay tepache en Rusia, no hay Sí, tepache. pero usamos pan negro para preparar este tepache. A ver, el pan negro Ajá. lo hacen la bebida. Pan negro y levaduras. Y Y sale una. azúcar. Y Ajá. bien helado se toma. Sí, está muy rico. ¿No Y- se le echa otra cosa? No. Sí, Pero pero- hay una sopa que hacemos juntos con esta bebida. No me digas. Sí. ¿Y todas esas delicias aquí se preparan? Sí, ustedes pueden venir y probar. ¿Cómo vete? Y luego eso que me echa un ojito ahí, que Ay. son bocadillos, pastelillos, ¿qué son? Es tercer variante. Este primero hacemos kefir, después hacemos Yogur. tvorog, Ah, y joco, después ¿cómo se llama? hacemos Requesón. sirniki. ¿Ese es un pastelillo de requesón? Sí, sí. Sí, es dulce. Está muy rico. Ay, ese es ya Y después. muy bueno para salud porque cocinamos solo poquito, arriba y abajo. Ah, o sea que, Y tiene muy poco harina. Es solo... o sea, no es un postre de esos que lo ponen a uno panzón, gordo. Es no, para, no, conserva la dieta. no creo que puedes engordarse. Engordar, con no, ese no. Con Pues, ese no. como ven, señoritas, aquí hay un postre riquísimo que no engorda. Y kefir te ayuda a quitar grasa. Quema la grasa. Sí. Bueno, tío Alberto, pues ya le abrí el apetito. Ahora usted sabe si viene aquí y pregunta por Elena y por Nehemías. Nehemías. Y mire que va a aprender y va a gozar. Ay, ya se me antojó el de miel. El tepache ruso. Bueno, miren, y estos pastelitos que para qué le cuento. Bueno, gracias, Elena. ¿A usted? Gracias, Gracias a maestro usted. Nehemías. Para que vean que yo aprendí hasta hebreo y ruso aquí. Ahora sí, como dicen por ahí, ay, y ojitos pajaritos, pero qué sabroso está esta comida. Ahí nos vemos. Gracias, Elena. ¿A usted? Un saludo en ruso. До свидания. ¿Otra vez? До свидания. Otra vez. До свидания.